Cuando en las Sagradas Escrituras, amados, hablamos de lo que es el Proverbio 29, que dice que donde no hay visión, otras versiones dicen donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena o se extravía. Y dichosos los que son obedientes a la ley. Está hablando de gente que pone atención al mandato del Señor, que se enfoca en el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios, para así practicar la justicia divina. Y los otros días le hablé de lo que era la justicia divina. Ya todos están edificados en el concepto, en lo que significa vivir en justicia, caminar en justicia. Y decíamos que era vivir en integridad, vivir una vida con unos estándares morales delante de la presencia de Dios, donde Él te tenga a ti por justo, porque tú no tienes dobleces, tú no eres inconstante, tú más bien eres un hombre o una mujer que cuando el Señor te habla tú pones atención y no titubeas en poner en práctica lo que Él te manda hacer. Eso se llama justicia. Nuestra justicia no es la que nosotros hacemos conforme a nuestras propias obras, sino que Él, por su sola misericordia, por medio de Cristo, pues hizo reposar en nosotros esa virtud, ¿verdad?, que se llama justicia, que significa rectitud delante de Dios, por el sacrificio de Cristo. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo y no nos sujetamos al Espíritu Santo, no nos sujetamos a lo que dice la palabra, no respetamos el diseño, pues entonces no podemos vivir esa naturaleza divina, no pueda manifestarse en nosotros, ni vamos a poder ser hallados justos, como mucha gente dice. La Biblia llama justo a todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Pero la pregunta es, ¿seremos todos hallados justos cuando Jesucristo venga? Obviamente que no, hay mucha gente que, de ahí dice que con dificultad el justo se salva. Se está hablando de un nivel de creyentes, unos creyentes que obviamente no practican ni viven esa justicia, entre comillas, que Dios demanda. Porque para vivir la justicia que Dios demanda se necesita mucha integridad, se necesita mucha lealtad, se necesita mucho compromiso, se necesita mucha sujeción. Y no todo el mundo logra alcanzar esos niveles de madurez, de conocimiento y de santidad. Hay a quienes Dios les sigue a uno más que a otro, pero ese es un tema. Sin profecía el pueblo se desenfrena, amados. Dichosos son los que son obedientes a la ley de Dios. La Biblia dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en Salmo 1 creo que, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es su deleite en la ley de Dios. Medita en ella de día y de noche. Dice, el resultado de esto será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Se está hablando de un nivel de crecimiento y de madurez, ¿verdad?, que cuando tú caminas en esa integridad, en esa rectitud delante de Dios, todo lo que tú haces prospera. Eres bendito en tu entrada, bendito en tu salida, eres bendito con bendiciones eternas. Eres próspero, eres bendito, porque obedeces, te deleita en Dios. No así como dice el Deuteronomio 17, que hay consecuencias para los que obviamente no obedecen la ley de Jehová. La maldición le persigue. A los benditos la bendición le persigue, a los desobedientes la maldición le persigue. Ese es el resultado. Toda bendición y toda buena dádiva desciende del Padre de la luz, en quien no hay sombra de variación, dijo Santiago. Amén. El don de su justicia se manifiesta en nosotros por niveles. Y esos niveles están conectados con niveles de conocimiento, niveles de revelación, niveles de sometimiento, niveles de obediencia. Gloria a Dios. No a todos es revelado el misterio del reino de los cielos. Dios esconde su misterio en aquellos arrogantes y orgullosos que no prestan atención a su palabra. Dios esconde su misterio. No a todo el mundo es revelado el misterio. Los misterios se les revela a los íntimos. Cuando eres íntimo, entonces comienza a experimentar el nivel de manifestación de revelación de la gloria de Dios. Y ya puedes convertirte en un puente para Dios manifestar su gloria en la tierra y alcanzar a multitudes. Gloria a Dios. Algunos han utilizado este verso para enfatizar la importancia de la visión en el liderazgo. Sin un plan a largo plazo. Sin una visión, la gente está destinada a vagar sin rumbo. ¿Ustedes agarraron eso? Yo estoy grabando este contenido. Yo sé que esto va a bendecir a miles en Latinoamérica. Por supuesto, es cierto que tener una idea de hacia dónde se dirige uno ayuda a llegar allí. Proverbio 29, 18 no se refiere a tener una visión empresarial o ministerial. Están escuchando esto. Estamos hablando más allá de algo natural, sino de algo espiritual que trasciende las esferas del conocimiento humano y científico. Estamos hablando de una visión del reino de Dios, de un espíritu superior, de un conocimiento superior, de una sabiduría celestial, de una inteligencia celestial. Cuando habla de la visión en este versículo se refiere a una comunicación divina como la de un sueño. Gloria a Dios. Dios da los sueños, Dios es quien da los proyectos, Dios es quien pone la intuición, Dios es quien te da la conexión, Dios es quien
te revela su sola voluntad. Él pone en ti el querer como el hacer. Estamos hablando de una revelación o una profecía. La misma palabra hebrea que se usa en Proverbios 29, 18, se encuentra en 1 Samuel 3:1, en el contexto de la escasez de la palabra del Señor y la poca frecuencia de las visiones proféticas. Hubo un momento donde en el pueblo de Israel la profecía escaseó. Hubo un momento de silencio de más de 400 años, según dicen los analistas, los teólogos, la gente que estudia la escatología. Pero también se utiliza para introducir los libros proféticos de Isaías y Abdías y varias de las versiones de Daniel. La falta de visión, pues, es una falta de palabra reveladora de Dios. Esto, obviamente, lo estamos viendo en estos últimos tiempos porque fue profetizado que iba a haber un aumento de la apostasía. Y obviamente hay una gran escasez de palabra viva, de palabra que impacte, que trascienda, que mueva el espíritu, los pensamientos, las intenciones y la voluntad de los seres humanos. Mucha gente alimentándote el intelecto, pero no te alimentan el espíritu. No son dirigidos por el Espíritu Santo. Esa gente han caído en una frialdad, en una decadencia espiritual. Por tanto, han caído en una degradación espiritual, en una apostasía, que es equivalente a alguien que conoció la palabra, pero que se descuidó y se extravió. Gloria a Dios, se extravió. Y por cuanto se extravió, pues perdió de vista lo que significa los fundamentos a la base del establecimiento de la revelación que es dada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, podemos analizar varias cosas. Dice que el pueblo se desvía, se extravía por la falta de liderazgo, por la falta de una visión celestial. Podemos ver también esto, gloria a Dios, en Proverbios 29, 18, que dice que el pueblo se extravía. O sea, donde no hay visión. La palabra traducida como perecer o que abandone la restricción en el original significa aflojar, y por lo tanto exponer o descubrir. La misma palabra hebrea se utiliza en Éxodo 32, 25 durante el incidente del becerro de oro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, también se utiliza en Levítico para referirse a descubrirse la cabeza o dejarse el pelo suelto. Levítico 16, 13, 45 y 21, 10. Otros por ello utilizan la misma palabra para denotar, ignorar o descuidar la instrucción. Quien pone en poco la palabra de Dios, pues pone en poco al mismo Dios. Rechaza la palabra de Dios y esto obviamente lo que provoca es que Dios se enoje con el hombre, que Dios se enoje con los hijos, cuando ponen en poco, cuando descuidan la instrucción del Señor. Podemos entender entonces, sin la palabra de Dios, las personas están sueltas, es decir, siguen su propio camino. Y en una ocasión, el Señor me dijo, muchos cosecharán lo que han sembrado en sus propios caminos, porque mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos son como vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Estamos en el aire, señores. Tenemos el problema con la transmisión, pero sí, le estamos grabando el contenido y lo tendrán VIP ustedes. Gloria a Dios. Entonces, entendemos que sin la palabra de Dios, las personas están sueltas, es decir, siguen su propio camino, viven la vida sin restricción. Porque el Señor dice, mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos como vuestros pensamientos, dijo Jehová. Y mi palabra, cuando sale de mí, no irá o no devolverá vacía. Gloria a Dios. Son gente que viven la vida sin restricciones. Son gente que no se sujetan, no se someten a nadie, ni escuchan, ni atienden voz de Dios, ni ponen atención a la voz de Dios. En última instancia, vivir de esa manera llevará a la muerte, porque ignorar el camino de Dios es ignorar el camino de la vida. Romanos 6:23. Entonces, ¿cuál es el remedio para ese comportamiento peligroso? La siguiente parte de Proverbios 29, 18 nos dice, dichoso el que presta atención a la instrucción de la sabiduría. Somos bienaventurados cuando guardamos las directrices de Dios.
El Salmo 19 profundiza en la perfección y fiabilidad de la palabra de Dios. Entrar a un nivel de madurez, de crecimiento y de perfección o de perfección espiritual implica estar a caminar en un nivel de justicia y de santidad delante de Dios y amor. Niveles de santidad, de justicia, niveles de santidad, de justicia, amor y obediencia delante de Dios. Eso significa entrar en la madurez espiritual. No significa de que no se falle, no quiere decir eso. El Salmo 19 profundiza sobre la perfección y la fiabilidad de la palabra de Dios. Sus preceptos son rectos. Entonces, el que pone atención a los preceptos de Dios que son rectos, caminará en rectitud. Ellos alegrarán el corazón de Dios. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos del entendimiento, del discernimiento. David el salmista pasa a descubrir los decretos de Dios como más deseable que el oro y más dulce que la miel. Alguien que no preste atención, que no tenga ese sentir en su corazón, de que no encuentre ese sabor a la palabra de Dios, ni preste atención, ni pueda saborear ese gozo. ¿Usted cree que podrá agradar a Dios? Yo creo que no. La Biblia dice que tenemos que estar siempre gozosos. Cuando nosotros podemos experimentar ese gozo, porque obviamente hemos atesorado la palabra de Dios en nuestro interior, y los frutos se dejarán ver, se manifestarán, y recibiremos la recompensa. Amén. Porque eso es el resultado de prestar atención a la palabra viva del Eterno. Amén. Dice el salmista, más deseable que el oro y más dulce que la miel. ¿Y por qué él dijo esto? ¿Es que acaso estaba hablando una cosa que era diferente? No, lo que pasa es que él experimentó lo que era vivir en la presencia bajo ese gozo, bajo esa paz, bajo esa benignidad. Gloria a Dios. Dice el salmista David, además en el Salmo 19, dice, tu siervo es además amonestado con ello, en guardarlos hay grande galardón. Hay gente que cuando le dan una amonestación no escuchan a nadie, más bien se endurecen su corazón y comienzan a enfrentar al mensajero. Hay gente que incluso hasta los ángeles enfrentan. Aún los ángeles de Dios lo enfrentan. Y no prestan atención. No prestan atención al profeta, al evangelista, al maestro, al pastor, al apóstol. No prestan atención a nadie. Sabenlo todo. Sabios en su propia opinión. Esa gente son reprobados delante de Dios. Quiero anunciarte, hermano. Esa gente que tú te cansas de llamarlo de parte de Dios. Hermano, ven. Hermano, hay un plato. Y no te hacen caso. Que no se evitan. Que no se evitan. Que si no se arrepienten no entrarán. Gloria a Dios. No importa que sea apóstol, no importa que sea profeta, no importa que sea evangelista, no importa que sea profeta, no importa que sea quien sea, debe arrepentirse y prestar atención a la voz de Dios. El rey David dijo, tu siervo es amonestado. Era un hombre que entendía cuando Dios lo amonestaba, y cuando Dios lo amonestaba, él prestaba atención y se humillaba instantáneamente. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con los mandamientos, porque no soy yo, es la palabra. Como dice en 2 de Pedro 4:12, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos y por todos sea Dios glorificado por su Hijo Jesucristo. Para que nadie se confunda, esto no es una llamada al legalismo. La vida no consiste en una capacidad de obedecer una lista de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Salmo 19 vemos indicaciones sobre la relación con Dios. David habla de que el temor del Señor es puro. Se llama a sí mismo siervo de Dios y llama a Dios su Señor, mi roca y mi redentor. Cuando Jesús mencionó el mayor mandamiento, se refirió al mandato de amar a Dios. Nuestra obediencia a Dios y nuestro cumplimiento de su palabra fluyen de una relación en la que somos amados por Dios y en la que también lo amamos. Hebreos 11:2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús ha venido al mundo como la palabra viva de Dios. Juan 1 al 14. Dios también, estamos en el aire. Dios también nos ha dado la palabra escrita, la Biblia. Cuando no leemos la palabra de Dios y la vivimos en nuestra vida, nos convertimos en personas sin visión. Cuando ignoramos la palabra de Dios, empezamos a vivir sin freno, corriendo nuestro propio riesgo. Por el contrario, gloria a Dios. Quiero repetir esto. Gloria a Dios. Quiero repetir esto, no sé cuántos me están escuchando. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Cuando ignoramos la palabra de Dios, empezamos a vivir sin freno, corriendo nuestro propio riesgo. Por el contrario, cuando hacemos caso a la palabra de Dios, somos bendecidos. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Escuchen esto. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido. Dios nos ha dado su palabra y nos dice que seamos fieles a ella. Si guardamos la palabra de Dios, encontraremos el gozo en él. Por eso les dije que el salmista David en algún momento dijo que eran dulces los mandamientos del Señor, porque él vivía en esa paz y ese gozo que solamente el Señor puede dar. Si usted no está experimentando eso, revísese, porque el Señor dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Gloria a Dios. Si así no fuere, pues entonces el Señor no lo hubiera dicho. Es necesario experimentar ese gozo, esa paz y esa benignidad que solamente el Señor sabe dar. Entonces, quise hacerle esta introducción, amado, sobre lo que es la palabra profética, la más segura, la palabra escrita. Gloria a Dios. Es el primer nivel del don de profecía. La palabra escrita, la palabra, hay dos niveles, la palabra crono o cairo, como dicen los exágetas. Crono y cairo. Cuando hablamos del crono, hablamos de los tiempos de Dios y del tiempo en los hombres. Mucha gente tiende a confundir eso y por cuanto no conocen los tiempos de Dios, tienden a tener un comportamiento de desesperación. Y es por ello que Dios levantó hombres en el pueblo de Israel, de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. ¿En cuáles tiempos? En los tiempos proféticos. Amén. Pero para entender los tiempos proféticos, tú tienes que entender los niveles del don profético, los niveles de profecía, cómo habla Dios, de qué manera habla Dios, qué Dios exige para que nosotros podamos tener esa sensibilidad y podamos escuchar de manera plena y de manera constante su voz. Vamos a hablar entonces, ahora sí vamos a entrar en materia, del don de profecía, el don de profecía. Vamos a hablar de los niveles del don de profecía. Gloria a Dios, hasta donde el Señor nos lo permita. Vamos a hablar de lo que significa la forma de cómo Dios se expresa. Vamos a hablar del espíritu de profecía, el ambiente profético. Vamos a hablar del oficio de profeta. ¿Qué son los niveles proféticos? Vamos a hablar de lo que es claridad, calidad y entendimiento, profundidad y riqueza de la profecía. La cantidad y la amplitud de información, la certeza, la calidad del acierto, pasos e importancia. Bendito sea alcance, personas, etcétera. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar de los sentidos proféticos versus los niveles proféticos. La mente de Cristo. ¿Por qué es tan importante que los líderes conozcan temas tan importantes como estos? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, no a la voz de nuestra carne, ni a la voz del enemigo. Debemos tener sintonía con el Espíritu Santo. Debemos vivir en una práctica continua, en el ejercicio del don, para que podamos ser efectivo, la conexión constante con la mente de Dios, la salud emocional, bendito sea Dios, bendito, habitar en la presencia, como decía el profeta Elías, vive mi alma y vive Jehová en cuya presencia estoy. Vivía en la presencia, vivía en la atmósfera, no descuidaba la presencia, no hacerse amigo del mundo, gloria a Dios. Vivir con la mente de Cristo. Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová al pueblo de Israel en un momento. No andaban en la sintonía, vivían bajo los esquemas de sus propios pensamientos, bajo sus designios propios, no de los de Dios. Hay gente que se hacen sabia en su propia opinión, esos le maldicen, gloria a Dios. Entonces para ellos, mis amados, los niveles del don de profecía. Dice aquí en Hechos capítulo 13, verso 1 al 2, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Eso es para los ministros que en este tiempo están en apostasía, los pastores, los maestros, los que alimentan el intelecto pero no alimentan el espíritu de las personas, que dicen que no hay profeta. Hermano, léase capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 1 al 2. Dice que había entonces, eso es en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica que el Señor levantó con su sacrificio. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, oigan esto, Bernabé era uno, Simón era uno. Simón, además de ser pastor, era profeta. Dice Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, profeta,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que lo he llamado. Ellos ayunaban y oraban para pedir dirección y guianza, para ser enviado. O sea, la iglesia, el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, como en estos tiempos también la está guiando. Gloria a Dios. Ahora te envían los hombres. No digo que quizás haya niveles donde Dios te delega, pero también hay un poder delegado al líder que Dios lo mueve para que ponga líderes. Pero hay líderes que no son guiados por Dios, que ponen gente en posiciones equivocadas y erradas. Hay gente que están en posiciones equivocadas y erradas, y eso le maldice. Gloria a Dios. En los versos que vamos a analizar tenemos Éxodo 20, 19, Joel 2, 28 al 29. Porque en Joel 2, 28 al 29 dice, porque en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sobre mis siervos, sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sobre los jóvenes vendrán visiones, tendrán sueños. Gloria a Dios. Eso es para estos últimos tiempos. Gloria a Dios. El versículo que le terminamos de dar lectura también, Proverbio 29, 18, que nos dice que el pueblo sin visión sabia, sin profecía, se desenfrena. Pero vamos a darle lectura también a lo que dice el Éxodo 20. Creo que se lo mencioné. En el Éxodo 20 podemos leer lo siguiente. Escuchen esto. Éxodo 20, para que la gente sepa que le estamos hablando por la palabra, no por nuestras propias convicciones. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el Éxodo 20 lo siguiente. Quisiera darle algunas oportunidades a unas hermanas que me buscaran los textos, pero no vamos a tener tiempo para esto porque estamos grabando al mismo tiempo. Gloria a Dios. Éxodo 20 dice lo siguiente. Escuchen. Éxodo 20, 19. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Éxodo 20 al 19 dice lo siguiente. Escuchen. Esto es el Señor hablando al pueblo de Israel. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, Dios prueba al pueblo. En los niveles proféticos, Éxodo 20, en Éxodo 20, gloria a Dios, no sé si me están escuchando. Ok, sí. Dice que Dios prueba al pueblo. A través de esos niveles proféticos, Dios prueba al pueblo también. Bendito sea el Señor. Dios prueba al pueblo. Hay gente que cree que no. Éxodo 20, 19. Éxodo 20, 19 dice, Dios hablando al pueblo de Israel, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. La gente que vive descalificando a los líderes. ¿Y quién eres tú? ¿Y tú crees que tú eres Dios? Como me dijo uno los otros días, donde yo le dije, en el nombre de Jesús te desautorizo, por cuanto tú estás en una condición de pecado. Y la Biblia dice que a quien le retuviere los pecados le serán retenidos. A quien se lo libera, a quien se lo perdone, serán perdonados. Hay una autoridad delegada en el líder, de sancionar y disciplinar, convertirse, ser el instrumento de Dios en el nivel en que está para sancionar a los demás líderes. Y eso tiene unos efectos instantáneos, porque la Biblia dice que cuando andamos en ese nivel de santidad y obediencia y de revelación, lo que tú atas, se ata en el cielo. Lo que tú atas en la tierra, se ata en el cielo. Lo que tú desatas en la tierra, se desata en el cielo. Entonces es necesario sujetarse, someterse y disponerse. Hay que respetar el liderazgo. Eso sucedió con Moisés. Moisés, entre los propios hermanos lo desafiaron y vieron la historia está ahí, donde Datán, Coré y Abirán, líderes principales del pueblo, que eran 250, con todo y su familia, fueron tragados por la tierra, se lo tragó vivo a todo un juicio divino. Entonces, el pueblo de Israel desafió a Moisés, y cuando fueron al monte, ellos, nosotros no queremos escucharte a ti, habla tú por nosotros, nosotros queremos hablar personalmente. Prepárense entonces. Entrar a la presencia para hablar con Dios frente to frente, cara a cara, como hablaba Dios con Moisés, no es de todo el mundo. Ellos no estaban en las condiciones para desafiar a Dios, a que Él le hablara a ellos. Es una posición arrogante y orgullo.
no estaban en santidad, estaban reprobados delante de Dios. Dice que cuando Dios descendió al monte, husmeaba, y los truenos, los relámpagos y las voces y los despeñaderos dijeron: no, Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios. Habla tú, sé tú el intermediario entre Dios y nosotros. La gente no quiere respetar a los intercesores proféticos, la gente no quiere respetar a los verdaderos pastores que Dios ha levantado, la gente no quiere respetar a los verdaderos líderes. Más bien se sujetan a voces disidentes, a voces falsas, a adivinadores. Gloria a Dios. Entonces es necesario, para entender esto, es necesario estudiar los niveles del don de la profecía. Cómo opera Dios a través de los ministros que Él escogió. ¿Cómo opera Dios cuáles son los niveles proféticos de autoridad en el cual Dios te ha asignado? Para evitar ese asunto y tú creerte que tú eres la última botellita de agua en el desierto y que tú no tienes que sujetarte a nadie. Hay un principio de cobertura en la Biblia, que está en uno de los proverbios, que dice que sobre un alto vigila otro más alto. Significa que hay niveles de cobertura espiritual, hay liderazgo, y el liderazgo viene del corazón de Dios. Y Dios desea que obviamente todos nos sujetemos a Él, que unos a otros nos sujetemos, pero que sobre todo unos a otros nos sujetemos, pero que todos nos sujetemos a Él primero. Esto es vertical y horizontal. Esto es de abajo hacia arriba, todos con Dios, pero también de manera horizontal, que uno con otro. Esto es vertical, de que todos nos sujetemos a Dios, pero también es horizontal, de que uno con otro nos sujetemos, que nos dispongamos, que nos sujetemos y que obedezcamos la voz de Dios, porque el liderazgo, ese diseño viene del corazón de Dios. De manera que es impresionante lo que podemos aprender en cuanto a lo que son los niveles proféticos, para así no caer en esa trampa de que yo no tengo que sujetarme a nadie, de que yo no tengo ningún líder, que yo no recibo cobertura de nadie, de que puedo hacer lo que me dé la gana y cuando me dé la gana, y estar sin un mentor, sin un guía, sin una persona que me va a transferir algo del de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mateo 11 al 13, vamos a darle lectura rapidito. Dice lo siguiente. Mateo 11, gloria a Dios. Escuchen esto, señores. Mateo 11 al 13. Mateo 11, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Mateo 11 al 13. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 11 al 13. Alabado sea el Señor. Dice lo siguiente, Mateo 11 al 13. Dice, desde los días, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ese texto, señores, le han dado tanta mala interpretación. ¿Sabe que Juan el Bautista fue el hombre que Dios escogió ya en la última fase para abrir el camino, enseñarle al pueblo lo que era el advenimiento del Mesías? El hombre que inicia lo que es el bautismo en agua y le anunciaba al pueblo que debían arrepentirse. Hay un nuevo proceso inaugural de lo que es la forma de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, porque Jesucristo no había venido. Juan fue ese profeta. A eso se refiere, no que obviamente ya la profecía o el profeta, el ministerio profético había cesado. Aún más, Dios lo que estaba elevando el nivel de responsabilidad y el nivel mayor de revelación que recibiríamos nosotros como ministros de Dios en los últimos tiempos, porque Jesucristo iba a traer mejores promesas, e incluso que a los antiguos. Ya veamos cómo Moisés se podía mover en una dimensión extraordinaria en el desierto, con columna de nube de día, tipo la presencia, el arca, y columna de fuego de noche del Espíritu Santo. Lo podían ver de una manera tangible y visible. Hoy nosotros podemos experimentarlo, lo llevamos dentro. Ya no lo llevamos al lado ni arriba, sino que lo llevamos dentro. Por tanto, tu vida, tu cuerpo, es el tabernáculo de Dios. Y eso debe ser respetado. Eso debe ser respetado. Y tú no debes ignorar el nivel del conocimiento y de la palabra y de la profecía que Dios ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 al 21. Dice lo siguiente.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20 a 21, dice lo siguiente. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Gloria a Dios. Versículo 20 y 21. Dice lo siguiente. No menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, atenerlo toda especie de mal. Hay gente que le gusta estar menospreciando, o sea, poner en poco. Como escuché yo un pastor. Cuando un profeta viene donde mí, yo no le pongo mucha atención. Yo sé lo que tengo que hacer. Menosprecio. Es una posición arrogante de un líder porque está subestimando la palabra del Eterno. Si usted no es profeta, si usted no tiene el oficio de profeta, usted debe prestar atención, aunque usted se crea el super mega pastor, debe prestar atención al diseño que Dios estableció. Hay gente que menosprecian la profecía. Cuando el Señor le da una palabra, ellos ponen eso en poco. O sea, no prestar atención. Y Dios le dice, mira, le dice el Señor que tiene que hacer esto y esto y esto. Esa gente atiende todo lo que está relacionado con su propia voluntad, pero esa palabra que el Señor le dio no le prestan atención. Soy de los que digo que cuando Dios te da una palabra, mi hermano, agarre una nota, agarre un cuaderno, agarre un libro, anote toda la palabra que Dios le está dando y comienza a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Y eso le va a servir de mucho, porque eso le evitará a usted seguir preguntando y haciendo cosas que no van de acuerdo a su propia voluntad, ni a su diseño, ni a su pensamiento, sino que usted se dejará guiar de Dios. Si aquí obviamente la palabra no entiende que fue Dios que se la dio, anótelas ahí, porque tenemos una tendencia a ser olvidadizos, oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago. Entonces, gente que menosprecian, que no prestan atención, que rechazan e incluso enfrentan al Espíritu de gracia. Esa gente obviamente juicio le espera si no se arrepienten. Muy fuerte amonestación y disciplina. Estos estudios, señores, con estos estudios lo que se procura es que usted identifique los niveles de la profecía, que sea desafiado a crecer hasta llegar a donde Dios desea llevarlo. ¿Entienden? Que usted entienda cuáles son los requisitos de Dios para ser llevado a los niveles de un ministerio profético maduro. ¿Entienden? Desafiado a tomar la actitud correcta y hacer el esfuerzo necesario para ganar la confianza en Dios. Porque usted puede decir que usted tiene un ministerio profético, o un ministerio pastoral, profético pastoral, o un ministerio apostólico, profético, o un ministerio magisterial pastoral. Mas sin embargo, si no presta atención a esto, usted se puede quedar muy corto y no ser ineficaz en el ministerio, en lo que Dios quiere entregarle. Gloria a Dios. Hay niveles de profecía, señores. Hay factores que determinan que avancemos en los niveles de profecía. Repito, es necesario ganar la confianza. Si no ganamos la confianza en Dios, no seremos promocionados en los niveles de profecía, jamás. Yo dije que esto es un reto. Eso es un reto. Gloria a Dios. Entonces, vemos acá en la parte que le hemos hecho. Y podemos darle otra introducción. Por ejemplo, dice aquí el hermano de la revista Redime, muy buen trozo de revista, como digo yo. Él dice lo siguiente. En un seminario profético me abordó una persona que me pidió que si podía darle una palabra del corazón de Dios, porque hay gente que lo que buscan es palabra de Dios. Ya que contábamos con un grupo de ministros proféticos que estaban dando palabra profética personal. Le pregunté si ya le habían dado una palabra. Su respuesta fue, desde luego que sí, pero no estoy satisfecho. Siento más confianza con usted. Eso significa, eso tiene un porqué, eso tiene una respuesta. ¿Qué decía ahí? Se la voy a decir ahora. Debemos de tener más confianza en la profecía que nos da cierto tipo de personas. Nos da más seguridad la palabra profética de un ministro profético con experiencia. La profecía de ministro profético maduro puede ser más amplia y profunda. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Dice acá, con humildad puedo escuchar la palabra profética de una persona que inicia a profetizar, pero confiaré mucho más en la palabra que me
que me pueda dar una persona con experiencia profética. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Ustedes escucharon eso? Es impresionante. Gloria a Dios. Entonces, dice además, una persona con experiencia profética. ¿Por qué? Simplemente porque su crecimiento y madurez nos asegura una mejor sintonía. Cuando me habla de sintonía, me hace pensar en el botón que tiene el equipo de radio, ¿verdad? El equipo de sonido. Y usted, mientras está buscando la emisora, usted mueve la perilla. Usted ve que hasta tanto la perilla, hasta tanto usted va buscando el dial, o sea, la emisora correcta. Usted oye unos ruidos, pero cuando usted llega al punto donde obviamente está la emisora, usted empieza a oír con claridad la música o lo que usted está buscando, la información. Usted empieza a escuchar a su emisora. Así mismo opera en los niveles proféticos. Vaya agarrando eso. Gloria a Dios. La sintonía con el Espíritu. Entonces, la sintonía con Dios, por supuesto, una palabra más segura y profunda. Cuando usted tiene sintonía con Dios, usted puede recibir una palabra más segura y profunda. Un ministro profético, dice él, estaba dando una palabra. La profecía dio cierta información al receptor, pero no era suficiente. Me di cuenta que era todo lo que había podido escuchar del corazón de Dios. Sentí que había más en el corazón de Dios para esta persona y me permití continuar con la profecía. ¿Qué sucedió? El transmisor de la profecía, o sea, el ministro profético, principiante, y su profecía no era tan rica ni profunda, dice él. Así que tuve que ayudarle para que la profecía estuviera completa. Esto me dice que podemos tener niveles proféticos. Sí. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia de Tesalónica diciendo, 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecies la profecía, examínalo todo, retén lo bueno. Forma entonces cómo Dios se expresa. ¿Cómo nosotros podemos percibir en la forma que Dios se expresa? Usted se preguntará cómo reconocer cuando es Dios, cuando es el hombre, cuando esa persona es un ministro profeta, cuando es el don de profecía o porque pueden profetizar si no son profetas, ni poseen el don de profecía. Bueno, para esto debemos saber cuáles son las formas o las maneras en que opera la profecía. En lecciones anteriores hemos hablado que Dios puede transmitir su voz a través de, uno, espíritu de profecía o ambiente profético. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es la manifestación a través de cualquier creyente que actuando en fe profetiza en la congregación en el momento de la adoración, la oración o estando en una atmósfera apropiada. Entonces podemos hacer una diferencia entre lo que es espíritu de profecía o ambiente profético entre lo que es oficio de profeta. Eso que quede claro. Hay gente que creen que profetizan, dicen que son profetas. No, eso no es así. Cualquier persona puede profetizar, porque el espíritu de la profecía le place usar en ese momento a esa persona, sin que por ello quiera decir que sea un profeta. Es solamente el espíritu que empezó a fluir sobre su vida. El don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía es una de las manifestaciones del Espíritu Santo mencionado en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, Romanos 12, 6 y Hechos 2, 18. Es una operación del Espíritu dada a la iglesia y debe ser ejercitado con reglas. Debe ser ejercitado con reglas y medidas establecidas en las Escrituras. Vamos a buscar lo que es el libro 1 Corintios 12, 10. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12, 10. Gloria a Dios. 1 Corintios 12, 10. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 12, 10. Gloria al Señor. Aleluya. Si hay algún hermano que tiene por ahí alguna Biblia en la mano, que lo lea, por favor. 1 Corintios 12, 10, que aquí me está dando problemas. 1 Corintios 12, 10.
¿Me están escuchando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, se perdió la señal. 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:10. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 12:10, Señor, lo siguiente. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Todas estas cosas las hace uno del mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahí está la respuesta. Pero también podemos ver y analizar otros versos bíblicos que los hemos analizado en ocasiones anteriores. Romanos 12:6. Vamos a ver qué dice Romanos 12:6. Gloria a Dios. Romanos 12:6. Gloria a Dios. Romanos 12:6. Gloria a Dios. Romanos 12:6. Vamos a ver qué dice. Romanos 12:6 dice lo siguiente. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Según la gracia que nos es dada. Es que cada quien recibe una gracia, recibe un don de manera particular. Si usted recibe el don de profecía, dice el apóstol Pablo, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que si usted recibió el don de profecía, que debe usarse conforme a la medida de la fe que usted haya recibido? ¿Es que acaso el nivel de fe está vinculado a un nivel profético? Obviamente que sí. Como le dije en principio, los niveles proféticos operan por niveles. Ahora, tú tienes que aprender a descubrir tu nivel profético, tú tienes que aprender a descubrir la capacidad, el discernimiento profético que tú tienes, hasta qué nivel tú has crecido. ¿Entienden? Siempre digo que el nivel profético, o el don, la gracia, la unción, el entendimiento que tú has recibido está conectado de manera proporcional con el nivel de unción que hayas recibido. Dios es quien unge, Dios es quien prepara, Dios es quien capacita a cada uno. Cada quien tiene un nivel y debe ser descubierto. Pablo dice, si usted ha recibido el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, hay un nivel de fe, hay una medida en cuanto a su fe que usted ha recibido, y en función de eso, en función de eso usted recibió, en función de eso usted ha recibido, en función de ello usted ha recibido una capacidad, una impartición, y usted debe aprender a descubrir eso. ¿Por qué? Eso le evitará, como he dicho en otras ocasiones, a tener frustraciones. Usted eso le evitará en su ministerio a tener frustraciones, porque si usted no opera en un nivel profético avanzado, donde usted puede tener ese nivel de madurez y de conocimiento y de revelación, pues entonces es de entenderse que cuando usted le llegue a ese nivel de revelación, usted no va a sentir frustraciones, porque usted se va a sujetar al liderazgo, usted se va a sujetar a la visión, usted se va a sujetar, gloria a Dios, según la gracia. Dice que según la gracia, 1 Corintios capítulo 12, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 12, estoy repitiendo, 1 Corintios capítulo 12, verso 10, dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Cada quien recibe una impartición, una unción, una capacidad. La profecía opera por niveles. Usted tiene que aprender a decodificar y a descubrir ese nivel de profecía, ese nivel de fe, ese nivel de unción
y esa capacidad que Dios le entregó a usted para evitar entonces conflictos con aquellos que tienen unos niveles diferenciados en usted de crecimiento, de entendimiento y de discernimiento, para que usted aprenda a sujetarse. Le dije, le puse el ejemplo en principio de Moisés y los demás profetas, que Dios le dijo, cuando yo levantara en medio de ti profeta, le hablaré en sueño, en visión, en enigma, en gesticulación, etcétera, pero no hacía mi siervo. O sea, estamos hablando de niveles de revelación en los sentidos, en los niveles proféticos. Dice Pablo que según la gracia, según el ministerio que usted haya recibido de manera gratuita por Dios, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa? Usarlo conforme a la medida de la fe. O sea que cada quien tiene un tamaño, una altura, un crecimiento y un discernimiento profético para actuar en un nivel, en una capacidad, en una habilidad y en una destreza, en una región específica. Yo hablaba de la jurisdicción en el ministerio profético. Le hablé que hay jurisdicciones nacionales, que usted puede tener una responsabilidad para operar y ser intercesor en su nación, pero también le dije que hay jurisdicción mundial. Le dije que hay profetas que son profetas intercesores en su iglesia, locales. Hay gente que tienen una jurisdicción en su sector, en su barrio, y tienen una responsabilidad. Hay otros que tienen una jurisdicción, una asignación personal en los palacios. Hay otros que tienen una jurisdicción con personas específicas a los que ellos le dan cobertura. Hay otros que además de ser intercesores, profetas intercesores, tienen unas asignaciones pastorales y magisteriales que son guías espirituales en su iglesia donde Dios los planta, y esos son niveles proféticos que hay que respetar. Según la medida, dice Pablo, según la medida de la fe que usted haya recibido, conforme a esa medida use el don. Pero no trata de ser usted, tomar la posición de líder diciendo yo tengo que escucharte a ti. ¿Usted cree que tú eres Dios? Moisés enfrentó eso. Como me dijo un hermano, nosotros, ¿y quién tú te crees que era de que desautorizándome a mí? Él no sabía que yo estaba hablando por el Espíritu y por lo que la Biblia dice y por lo que yo había recibido. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Falta de conocimiento. Por la falta de conocimiento el pueblo se perdió en algún momento. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el libro Rebeldía, espíritu de rebeldía. Hechos capítulo 2, versículo 18. Hechos 2, 18. Vamos a ver lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 18. Bendito sea Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 18. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, cuando habla de los siervos, está hablando de los profetas. Está hablando de los hijos de Dios, que iban a profetizar, que iban a ver prodigios, iban a ver milagros, señales y prodigios, maravillas y prodigios en la tierra. Y habla de profecía, habla de que iba a haber señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, manifestación, y eso lo estamos viendo. Gloria a Dios. Entonces, esta solamente será la primera fase que yo sé que este estudio debe continuar, porque vamos a desglosar texto por texto, según la revelación iluminada del Espíritu Santo, para así estar edificando. Entonces, el don, señores, el don de profecía no debe confundirse. Otra parte importante de destacar, el don de profecía no debe confundirse con el ministerio del profeta. La razón es que el don de profecía es para edificar, exhortar y consolar. Y yo digo que tiene otras características. Dios le dijo a Jeremías, aquí yo te he levantado en este día como bronce, como muro fortificado. Te he levantado para edificar, para plantar, para destruir. O sea, tiene varias características. Estamos hablando de los juicios, como lo he dicho otra vez. Hay gente que no conocen. Por ejemplo, he visto muchos ministros. Solo saben profetizar juicio. Yo no digo que ese sea el único nivel de la profecía. Promulgar sentencias. Pero hay gente que están promulgando sentencias que ellos, gloria a Dios. Hay gente que están promulgando sentencias que lo que tienen es un espíritu de adivinación porque tienen unos portales arriba de adivinación, porque esa gente no tiene la sintonía del espíritu. Sus sentimientos y sus emociones están siendo afectados por la tiniebla. Entonces el enemigo aprovecha esa abertura, esa puerta,
y comienza a revelarle todo lo que es el esquema de la destrucción, porque el enemigo sabe dónde quiera que haya destrucción, porque solo es el trabajo de él, y Dios se lo permite. ¿Entiendes? ¿Y cómo se conecta eso con lo que dice la palabra profética? Bueno, Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales, contra gobernadores de la tiniebla que operan en las regiones celestes. Ese es el fundamento de la guerra espiritual. El fundamento de la guerra espiritual está establecido ahí. Cuando Dios dice que nuestra guerra no es contra la carne y sangre, sino contra potencia, contra poderes espirituales invisibles que operan arriba. Y eso tiene una explicación que más adelante se la vamos a analizar en este estudio tan profundo de lo que es la guerra espiritual, pero específicamente enfocado en el don de profecía. De manera que cuando hablamos del don de la profecía, señores, nos estamos refiriendo a uno de los dones extraordinarios de excelencia. Gloria a Dios. Primera de Corintios, como le dije, capítulo 12, como dijo el apóstol Pablo, para la redundancia a los corintios, está conectado con lo que dijo Moisés en la ley, que Dios le habló, dijo, cuando yo levantaré en medio de ti profeta, le hablaré en sueño, en visión, por gesticulaciones, por sombra. Se conecta con lo que dice la ley, con lo que Dios le reveló a Moisés. Pablo lo especifica de la siguiente manera, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Estamos hablando de los niveles de la profecía, los niveles proféticos. Gloria a Dios. Entonces, es una gran diferencia. Gente que están profetizando dice que son profetas. Una operación del Espíritu dada a la iglesia, la profecía, y debe ser ejercitado con reglas y medidas establecidas en las Escrituras. No debe confundirse con el ministerio del profeta. La razón es que el don de profecía es para edificar la iglesia, exhortarla y consolarla, pero tiene otra característica. Y en algún momento recibí más de 25, más de 20, 21 niveles, los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo. Esos son niveles proféticos que la iglesia debe conocerlo. Incluso los ministros que están siendo preparados y capacitados por el Señor. Yo estaba en algún momento a boca arriba y cuando de repente el Espíritu comenzó a ministrarme, 21 niveles, están en el canal de YouTube. Se llaman, están en tres conferencias diferentes. Los niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo, nivel 1. Niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo, nivel 2. Niveles de impartición de la palabra por el Espíritu Santo, nivel 3. Y hay un nivel 4. Todo aquel que quiera crecer en eso debe conocer esos niveles que están ahí en la Biblia, pero que muchos lo desconocen. Los niveles proféticos. ¿Entienden? Los profetas son los que traen la revelación de la palabra y en los mensajes. Aunque en ocasiones el don de profecía bien desarrollado puede ser mayormente certero como el del profeta de oficio. Escuchen esto. La diferencia del espíritu de profecía al don de profecía es que el primero solo opera en ocasiones. Usted puede estar en un ambiente profético, en una atmósfera profética y usted comienza a profetizar. Eso no le está diciendo a usted que usted sea profeta, no. Usted está operando en una atmósfera profética. Usted está profetizando porque el Espíritu Santo toma a quien Él quiere, de la manera que Él quiere y cuando Él quiere y como le dé la gana. Por eso que usted ve que un niño puede estar en una atmósfera profética y de repente comienza a profetizar. Ese niño no es profeta. Pero Dios en su soberanía lo está usando para traer un mensaje al pueblo. Atmósfera profética. El don de profecía. El don de profecía está activo permanentemente en la persona, solo que depende de la fe del que lo posee. Escuchen esto, lo voy a leer de nuevo. La diferencia del espíritu de profecía al don de profecía es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es que el primero solo opera, el espíritu de profecía solo opera en ocasiones. Pero el don de profecía, hay una diferencia, don de profecía, espíritu de profecía. Yo quiero que entiendan eso muy claro. El primero solo opera en ocasiones, pero el segundo, el don de profecía, está activo permanentemente en la persona. Solo que depende de la fe del que lo posee. Por ejemplo, el profeta cada vez que quería profetizar, él decía, búscame un tañedor. Cuando él decía, búscame un tañedor, es una persona que toque el arpa, los instrumentos. Muchos dicen, no, que a través de los instrumentos se profetizaba. No es que a través del instrumento se profetiza porque el quien profetiza es la persona, sino que el adorador provoca la atmósfera de Dios en algún momento y cuando empieza a adorar, si está en santidad, él
crea el ambiente, el Espíritu Santo desciende y comienza a manifestarse. Y el profeta puede ser envuelto en esa gloria, en esa atmósfera. Entonces puede poner en acción el don. Porque solamente hay una sola forma de profetizar, que es provocando la presencia de Dios. Si tú vas a entrar en un nivel de profecía o vas a profetizar, o que el pueblo anda buscando palabras, eres un profeta. Si comienzas a profetizar y sin provocar la atmósfera, sin llamar al Espíritu Santo, no va a haber ningún resultado. ¿Entiendes? Aún tenga el don de profecía. Si no invitas al Espíritu Santo, si no lo invitas, si no lo llamas, si no lo provocas, si no lo adoras, si no adoras a Dios y lo llamas para que se manifieste, no va a haber profecía, no va a haber palabra de Dios. Ese es ponerse a predicar sin llamar al Espíritu Santo, sin que los adoradores inviten a la presencia de Dios. No puede haber ningún resultado. Eso significa fe. Dice que depende de la fe del que lo posee. ¿Qué significa eso? Que la fe implica entrar en obediencia en esos principios que la Biblia dice que deben ser practicados para que podamos fluir de manera correcta en sintonía con Él. Dice que profetiza hablan los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza a los hombres habla para edificación. Hay en esos tres niveles de la profecía, esas tres características de cómo opera la profecía. Estamos ahora enseñando, porque el nivel de la enseñanza es uno. Nos estamos edificando en el conocimiento de la revelación de Dios. Y nos estamos exhortando para que podamos tener ese sustento, esa base sólida, ese fundamento para cuando nos toque ministrar, saber cómo operar, qué hacer, cómo hacerlo, y en función de eso, cómo ministrar el poder. Entonces, exhortación. Hay gente que quizás Dios le habla en un lenguaje pasivo, le da una exhortación, o sea, sin la manifestación del espíritu de profecía, yo entiendo que Dios no le está hablando. Cuando tú das una exhortación que no corresponde a lo que está escrito, obviamente que no fue Dios. Pero si tú, por ejemplo, que a ti te digan en un lenguaje pasivo, tú no tienes que sentir la presencia, ni los pelos de gallina, como muchos dicen, no, que si Dios no me habla por la presencia, yo siento fuego, Dios no habla. No. Hay unos niveles proféticos que hay que entenderlo. Hay un discernimiento y hay un conocimiento que tú tienes de conocerlo para poder ministrar. Por ejemplo, si te dicen, mira, tú tienes que leer la palabra, mi hermano, tú tienes que congregarte, tú tienes que obedecer al líder, tú tienes que hacer esto. Es una pequeña exhortación. Ay, es el diablo que te está hablando entonces en esa exhortación. Vamos a ver otra exhortación que no es de Dios. Hermano, deja de ir a la iglesia, tú no tienes que estar congregándote tanto, tú no tienes que estar obedeciendo tanto en salida, tú no tienes que aportar nada para la iglesia. Cógelo suave en tu casa, quédate en tu casa. ¿De quién es esa exhortación? ¿Es de Dios o es del diablo? Fíjate bien que no hay un lenguaje pasivo de fuego, de que no. La característica de la profecía se va a encontrar conectada a la obediencia de lo que ya está escrito. Una exhortación. Mi hermano, tú tienes que ayunar y orar. Es el diablo, no te está hablando Dios en un lenguaje pasivo. El diablo no te va a mandar ni a ayunar ni a orar. Pero si el hermanito que quizás no tiene mucho conocimiento dice, no, mi hermano, ora más y ayuna más, es una exhortación. Aquí no está hablando del espíritu de profecía. Aquí no estamos hablando de espíritu, aquí estamos hablando de un nivel de exhortación. Hay gente que no exhortan de parte de Dios, hay gente que exhortan de parte de ellos, y de parte de la carne y de parte del enemigo. Pero hay otro nivel que se llama el nivel de edificar. Edificar es enseñar. Cuando enseñamos la palabra, estamos edificando en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es un nivel, que es el que estamos haciendo. Pero hay otro nivel de la profecía que es de consolar. Cuando habla de la consolación, significa, ahí entra el espíritu de profecía. En la consolación entra el espíritu de profecía, se activa la atmósfera y tú tienes una palabra dentro de tu corazón. Y quizás tú tienes ya años, meses, días, semanas orando por esa respuesta. Si llega el ministro y dice, así te dice Dios. Activación de la atmósfera para que tú entiendas que Él te está hablando. Entonces esa palabra lo que hace es que te impacta. Y cuando te impacta, tú sientes una paz y un gozo. Tú sientes una consolación interior porque Dios habrá escuchado tu oración. Eso significa consolación. Estamos hablando por el Espíritu. Estamos hablando de gente que obviamente tienen tiempo confundido y porque quizá le hablaron en un momento, si le dieron un consejo, dijeron eso no es de Dios. Porque en algún momento quizá le dieron una palabra de enseñanza y dijeron eso no es de Dios. Como me dijo una hermana que la invité a este grupo y no entró. Esa hermana está en desobediencia. El padre me dice que la va a sacudir. Hay dos, son dos. El padre me dice que la va a sacudir a las dos.
Hermana, y te voy a te enviar el contenido. Al final, yo quiero que tú veas hasta el final y te lo voy a escribir cuando te escriba porque Dios me dice que te va a sacudir. Tiene orgullo y tiene arrogancia. Me dijo en algún momento, yo no recibo nada de eso. Digo, ¿a usted no lo recibe, hermana? Entonces, le hablamos en edificación, en los dos primeros niveles, en edificación y exhortación. Y la invitamos hoy aquí. No está poniendo caso. La voy a sacar incluso hasta del grupo, pues no hace nada ahí ya. Porque ya nos hemos humillado demasiado y la hemos invitado y no hace caso. Usted puede tener los títulos que usted quiera. Si no obedece, no te evita porque esto es por el Espíritu, esto es por revelación y esto es a quien Dios asigna. No escuchan, no obedecen. Es edificación, una enseñanza, una exhortación. Si no sientan que el Espíritu tú estás hablando en lengua y que el fuego de Dios los arrastra y los Rambo saca la basura y eso, no fue Dios. Yo no recibo eso, varón. A usted le falta crecimiento, hermana. Al final el Espíritu de Dios sopla sobre mí, me activa, perdón. Y el Señor me dice, dile que digo yo así. Espíritu, no escuchaste lo primero. Y entendiste que fui yo en la carne. Y entendiste que Dios no me estaba guiando. Entonces vino Dios y se activó. Y cuando se activó, tienes que sujetarte. Y entonces Dios la reprendió. Dios la reprendió en el Espíritu. Digo, wow. Edificación, exhortación y consolación. Quiero que agarren esos tres niveles. Gloria a Dios. Las 4 hijas de Felipe, el evangelista, profetizaban como ejemplo de este don. Pero no hay prueba alguna que ellas hayan sido profetas. Hechos 21:9. Señores, ya tenemos alrededor de 1 hora y 25 minutos. Yo no quiero cansar, porque quiero que este tema no se le dé, o lo que comúnmente le llamamos, tratarlo de manera superficial. Yo invité a más de 25 líderes y apenas tenemos 8 o 10 y ha sido con problemas, con dificultades. Lo voy a subir a la red, No importa que los demás lo vean, pues yo sé que esto va a edificar a muchísimos que están tan divorciados de lo que es la realidad del ministerio, del oficio de profeta y de lo que es el don de profecía. Padre, en el nombre de Jesús, mira a los hermanos que vinieron y dieron cita, bendícelo, dirígelo, guíale, ministrale, Señor, síguele preparando, síguele capacitando. Son tus intercesores, Padre, cúbrele, Señor, síguele transicionando en otros niveles de revelación, de conocimiento y de sabiduría, de entendimiento y de discernimiento en cuanto a tu voluntad, Señor, conforme a la medida de la fe que tú has establecido en ello, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias te damos por ello en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Señores, será hasta una próxima y bendiciones. Shalom.